Bueno, 8:35. Ustedes acuérdense que se reavivó, si es que se quiere, no sé si es el término apropiado, pero ya nuestro entrevistado nos lo contará, una polémica entre Chile y Argentina, sí, fue así, por los límites marítimos. Así que bueno, vamos a preguntarle al profesor Héctor Ortega, él es profesor de Geografía, pero además es secretario e investigador de la Fundación Soberanía y Memoria. Héctor, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio. Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, queríamos charlar un poquito respecto de este conflicto que la verdad nadie advirtió que pudiera llegar porque no parecía haber razones para discutir esta cuestión. Pero pongamos en contexto, por favor, qué es lo que dice Chile respecto de esta situación de la plataforma continental y luego usted nos va contando si es que acaso tiene algún asidero. Bueno, a ver, hay que reconocer en primer término que la tercera frontera más larga, extensa del mundo es la de Argentina y Chile. Uh-huh. La primera es, creo que, si no me equivoco, la de Rusia con Kazajistán, la segunda es de Estados Unidos con Canadá y la tercera es de Argentina con Chile. Entonces, en una frontera que supera los 5.000 kilómetros cuadrados, es de esperar que surjan diferencias al momento de trazar los límites. Sobre todo cuando el origen de ambos países, tanto Chile como Argentina, somos producto de una división realizada por España con el Virreinato del Perú, la Capitanía General de Chile y posteriormente el Virreinato del Río de la Plata. O sea que estamos hablando del siglo XVIII, donde la cartografía y los medios para estudiar el terreno estaban ni siquiera en pañales, estaban en forma embrionaria para su estudio. Entonces, cuando estos países se independizan de la metrópoli de España, tanto Argentina como Chile, después tienen que establecer sus propios vínculos bilaterales para establecer precisamente los límites. Entonces, aquel idilio que nosotros vemos en esa pintura de O'Higgins y San Martín como el primer gobernador de Chile, inmediatamente se desdibujó cuando Chile empezó a hacer su vida propia y Argentina también, y cada uno con sus propios problemas internos. Y llegamos al año 1881, en que Argentina y Chile casi estuvieron a punto de entrar en guerra, casi coincidentemente con el conflicto que tenía Chile con Perú y Bolivia por el desierto de Atacama. Pero, por suerte, Argentina y Chile comprendieron que debían establecer sus límites mediante un árbitro. Y, perdón que no vaya tan lejos, pero si no lo explico a esto, jamás vamos a entender por qué Argentina pone de árbitro a quien pone. Bien. En el siglo XIX, a fin del siglo XIX, las sociedades geográficas más importantes del mundo, donde estaban los descubridores, por ponerle un título, eran de la sociedad geográfica, ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces, apelar a la autoridad del presidente de Estados Unidos o a la autoridad del rey de Inglaterra era como poner al mejor árbitro internacional existente en la época. Argentina y Chile llegan a un acuerdo de que las altas cumbres divisorias de agua serían las que dividirían serviría de límite entre Argentina y Chile, que esto fue eficiente en los Andes centrales, no así en los Andes patagónicos. Gracias a la intervención del Perito Moreno, Argentina pudo recuperar prácticamente el 70% del territorio en disputa, y lo que quedaba por dirimir, que es el tema en cuestión, que nos preocupa hoy, es la isla de Tierra del Fuego. Uh-huh. Entonces, lo que primero se establece es que el Estrecho de Magallanes es un espacio oceánico del Océano Pacífico. Y el Tratado de 1881, ratificado posteriormente por un acuerdo de 1902, dice esta frase que quiero que se la graben a fuego: Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Ahora, ¿cuál era el límite del Océano Atlántico con el Océano Pacífico? En ese momento, el Buró Hidrográfico Internacional, que era regenteado unilateralmente por Inglaterra, que era la dueña de los mares, era la potencia marítima por excelencia, estableció que la divisoria entre ambos océanos era el meridiano
una línea que va de polo a polo, o sea, de norte a sur, que pasaba por el extremo de la isla de Cabo de Hornos, una isla mítica porque está en el pasaje de Drake o el pasaje de Oces, según se lo quiera denominar, una zona tormentosa, de difícil navegación, aún hoy en día es muy difícil su navegación. Entonces todo aquello que quedaba a oriente de Cabo de Hornos es océano Atlántico, por lo tanto soberanía de Argentina, y lo que estaba a occidente era de Chile. Y se plantea el problema en el canal Beagle, donde los chilenos dicen que el canal, por estar a occidente de Cabo de Hornos, eran aguas del Pacífico, por lo tanto Ushuaia tenía costa seca. Para que se entienda, Ushuaia tiene costanera, pero el agua es chilena, y por lo tanto para entrar al puerto de Ushuaia teníamos que pedir permiso de navegación a Chile. A su vez, la isla Picton, Nueva y Lennox, que están en la desembocadura del canal Beagle, que pretendidamente eran reclamadas por los chilenos, estaban a oriente de la isla de Cabo de Hornos. Entonces se plantea este problema y se va a un arbitraje y se pone como árbitro a la reina de Inglaterra, ya estaba Elizabeth II, y la reina Isabel falla de una manera que intentó ser salomónica, la mitad del canal de Argentina, la otra mitad de Chile, y las tres islas, Picton, Nueva y Lennox, pasan a Chile, pero también todos los islotes adyacentes, que hay una serie de archipiélagos de seis, etcétera, etcétera, lo cual hacía que Argentina terminara, o sea, como extensión geográfica, al sur de Tierra del Fuego. Y todos los archipiélagos al sur del canal Beagle pasaban a ser de Chile, con lo cual Chile no solo tenía frontera dentro del Océano Atlántico, sino que se garantizaba la continuidad territorial hacia la Antártida. Fíjense que estamos hablando de cuestiones de límite con Chile y estoy poniendo otro tema en discusión, que es la posesión de la Antártida. Esto se complica aún más cuando en el año 78 Argentina y Chile casi una vez más van a una guerra. Por intervención de Juan Pablo II, logran poner a Juan Pablo II, a través del cardenal Zamoré, un mediador. Pero ¿qué pasó en el interín que este mediador buscaba una solución para Argentina y Chile? Se produce el conflicto de Malvinas. Y ahí se complica más aún, porque ya no es solo Argentina y Chile en el conflicto, sino que está la Antártida y aparece Inglaterra a través de Malvinas. Ocurre la guerra con el resultado que tuvimos, vuelve la democracia a la Argentina y le toca a Alfonsín, que fue un mandato complicado, difícil, el primer mandato de la democracia, tener que lidiar con esta cuestión. Entonces lo que se acuerda, estoy sintetizando porque hay muchos pasos intermedios, sí. Lo que se acuerda es que se crea el Mar de la Paz, que engloba a todas estas islas y archipiélagos que están al sur del canal de Beagle, y se mantiene la divisoria oceánica con la isla de Cabo de Hornos. Entonces, Chile tiene una pequeña porción del Atlántico denominada Mar de la Paz, y su zona exclusiva se circunscribe a ese Mar de la Paz. El resto es zona soberana y de explotación económica exclusiva de Argentina. Ahora, cuando extendemos nuestras 200 millas hacia el sur, mientras que Argentina lo hace desde las costas de Tierra del Fuego, Chile lo hace desde las costas de la isla Diego Ramírez, que está aún más al sur de Cabo de Hornos. Por lo tanto, Chile, esa zona económica exclusiva de Chile de 200 millas, se prolonga mucho más al sur que la de la República Argentina. ¿Y qué es lo que pasa hoy, en el año 2021? Que en Chile, no respetando ese límite interoceánico, traza un semicírculo que va por debajo de la zona exclusiva argentina y pretende una zona económicamente exclusiva en el Océano Atlántico, contraviniendo a los tratados de 1881, 1902 y 1984. Entonces, ¿esto era previsible que sucediera? Sí, era previsible.
porque el acuerdo firmado en el año 1984 dejaba vacíos que jamás imaginamos que iba a explotar de esta manera. Ahora, todos estamos con los límites en la plataforma submarina, en la zona del pasaje de Osa o pasaje de Drake. Pero no nos olvidemos que en el mismo reclamo de límites, Chile también está reclamando hielos continentales. Y una cuestión resuelta en el año 1994, o sea, más próximo a nosotros. Es más, Néstor Kirchner, cuando era gobernador de Santa Cruz, él juró la nueva Constitución argentina a bordo de un catamarán enfrente del glaciar Perito Moreno, y el juramento de él dijo: juro ante los hielos continentales la Constitución argentina y defender estos hielos continentales. A tal extremo que la provincia de Santa Cruz puso a disposición de la República Argentina pagar los peritos que fueran necesarios para demarcar la zona de los hielos continentales. Y desgraciadamente, Chile, por una cuestión interna, todos sabemos de las revueltas que hubo en Chile el año pasado, que hay un proceso de reforma constitucional donde la famosa derecha chilena no logró ni siquiera tener la minoría en ese parlamento para reformar la Constitución. El presidente Piñera, para poder volver a tomar envión, lo que usa es una cuestión de soberanía. Y desgraciadamente todos los partidos chilenos, porque en esto hay que ser sinceros, hasta los de izquierda, aprobaron el decreto sacado por Piñera reclamando soberanía al sur de la zona económicamente exclusiva de Argentina y volviendo a reclamar el cambio de los límites en los hielos continentales patagónicos. No sé si soy claro, es muy difícil hablarlo sin un mapa. Sin el mapa, es cierto, pero de todas maneras es muy claro con la secuencia histórica que realiza. Ahora, Héctor, ¿qué es lo que podemos esperar? Ya con todos los antecedentes evaluados, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque entiendo que también aquí, así como en Chile, todo el arco político se abroqueló detrás de esta iniciativa de Piñera, que bueno, que hace lo que suelen hacer muchas veces los estados, ¿no? Tratar de apelar a los sentimientos patrióticos. También entiendo que desde este lado de la cordillera nuestros propios partidos políticos se abroquelaron detrás de la Cancillería argentina y de no darle lugar a este reclamo. ¿Qué es lo que se puede esperar de aquí en más? A ver, primero quiero hacer una aclaración. Lo más fácil sería decir que la Cancillería argentina tiene una larga tradición de razonamiento en cuestiones de relaciones internacionales muy británico. No quiero decir pro-británico, pero sí con el esquema de abordaje británico. Ahora, mientras que en Chile todos se abroquelaron detrás del discurso y del decreto del presidente Piñera, en la Argentina nos encontramos que un sector político dice que las Malvinas son inglesas. Y tenemos ese mismo sector político que dice hay que sentarse a negociar. ¿Cómo nos vamos a sentar a negociar un tratado que fue firmado y ratificado por ambos congresos en el año 1984? Y después ratificado nuevamente con otro nuevo tratado en el año 1994. Entonces, mientras que Chile tiene abroquelado a todo su arco político detrás de un reclamo, Argentina no es así. Desgraciadamente no es así y ponemos siempre en tela de juicio. Y cuando se votó, por ejemplo, la cuestión del canal Beagle, lo viví en carne propia esto, los dos puntos que Argentina tuvo mayor cantidad de no, el primero fue Tierra del Fuego, por razones obvias, pero el segundo fue la provincia del Chaco. Y en el Chaco hubo una profesora y recorrió toda la provincia explicando la cuestión del Beagle. Por eso hubo mayor cantidad de gente que entendía que ese acuerdo de 1984 iba a traer cola, iba a traer este reclamo. Esa profesora fue mi vieja, fue mi madre. Entonces por eso lo conozco. Y no fue casual que quien salió de contrapunto a favor de que se vote por el sí fue Lilita Carrió. Y después, cuando va pasando el tiempo, entendemos que lo que había detrás de todo esto era la candidatura de Caputo para ser presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, ¿hasta qué punto
mientras que Chile va en defensa del país, en Argentina seguimos con una línea de defensa de los intereses personales. No pudimos ratificar el Tratado Antártico, que no es grave, pero sí es llamativo, porque Susana Malcorra estuvo en su candidatura para ser presidenta de la Asamblea, para ser presidenta de Naciones Unidas, secretaria general de Naciones Unidas. Entonces, hay una conducta displicente por parte de Argentina en cuanto a sus reclamos soberanos a través de Cancillería, porque priman por ahí los intereses partidarios y también los intereses personales. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Y lo que podemos esperar es lo que ya vimos de Felipe Solá y de Daniel Filmus, que no dudaron un segundo a salir a defender los tratados firmados recientemente en el año 1984 y 1994. Por eso es muy importante la presencia de Filmus y de Solá en el Senado, y es importante que todo el arco del Senado, que ahí es donde encontramos la unidad argentina, salga a decir, no, señores, no hay nada que negociar, lo que hay que hacer es respetar lo que se firmó, porque si no vamos a seguir en eterno conflicto con Chile. Y esto no debe ser. La conflictividad por las fronteras en el siglo XXI debería ser un tema pasado. En este momento deberíamos estar preocupados en profundizar el Mercosur, volver a recrear la CELAC, volver a recrear la UNASUR, porque solo una Latinoamérica unida vamos a poder tener algún peso específico más importante a escala mundial. Porque si seguimos así divididos, estamos sonados. Porque mientras nos estamos peleando por estas nimiedades con Chile, porque una nimiedad, no querer respetar un tratado, una tontera por parte de Chile, en Malvinas, Inglaterra está construyendo un puerto de aguas profundas para poder hacer el apoyo logístico a sus bases en Inglaterra, en la Antártida, y nos encontramos con que Uruguay ya pidió permiso para usar ese polo logístico. Y nosotros nos enojamos porque China va a financiar el polo logístico que vamos a poner en Ushuaia, cuando que los ingleses están poniendo un polo logístico semejante a 500 kilómetros de nuestras costas. Entonces, las cuestiones de soberanía, desgraciadamente, no ocupan la primera plana de nuestros diarios, de nuestros periódicos, ni siquiera son tema de campaña. Yo los desafío a ver qué candidato habló de un lado y de otro temas de soberanía. No hay uno, y eso es lamentable. Es lamentable que en la agenda cotidiana de la Argentina estén las cuestiones de soberanía. Y la soberanía no es soberanía territorial solamente, es soberanía espacial, alimentaria, marítima, educativa, cultural. La soberanía es transversal a nuestra sociedad. Yo hace 20 días estuve en la estación terrena de Tolwyn, en Tierra del Fuego, de donde se reciben las imágenes del satélite Saocombe. Yo me lo quedé un pedazo de fierro que gira y un montón de cables. Pero toda la tecnología que hay detrás de esos fierros y cables, perdón que sea así tan ordinario en explicarlo, es toda la ciencia argentina puesta al servicio de la humanidad, porque el satélite Saocombe es único en el mundo para detectar las áreas de sequía en el planeta, mejora la calidad de la producción primaria. Entonces, todo eso tiene que ver con la soberanía, y deberíamos estar repensando por qué no pensar en el Chaco, por qué no tenemos una estación satelital aquí en el Chaco. Vamos a tener el ARSAT-3, ¿por qué no tener una estación terrena en el Chaco y vender servicios de internet desde el Chaco a los países vecinos? Esas cosas no están en discusión. Entonces, esto del límite en la zona austral, a nosotros nos tiene que mover no solo defender lo nuestro, sino también repensar por qué solamente nos acordamos cuando nos mojan la oreja. Sin dudas. ¿Por qué no es algo cotidiano? Es una autocrítica que nos tenemos que hacer. Sin dudas hay que hacerla, y seguramente vamos a tener la chance de volver a hablar respecto de cómo hacer para favorecer, para desarrollar también ese sentimiento de pertenencia y de identidad. Héctor, le agradecemos muchísimo hoy este contacto con la radio pública y por esclarecernos y ayudarnos a entender un poquito más de todo. No, yo le agradezco que le hayan prestado este espacio a la Fundación Soberanía y Memoria, que en silencio y con mucho sacrificio lleva adelante la defensa de toda esta temática que hace grande a nuestra patria. Le agradezco el espacio. Un abrazo, hasta luego.
Era el profesor Héctor Ortega, secretario e investigador de la Fundación Soberanía y Memoria, a propósito del conflicto entre Argentina y Chile por estos límites marítimos. Es muy interesante, porque va más allá de lo coyuntural, ¿no? Me parece que eso también es interesante de ver. Va más allá de lo coyuntural, sino que se queda también con estas cuestiones de fondo que vale la pena volver a analizar, que vale la pena volver a analizar, que vale la pena volver a